¿qué es el Poder Judicial? Tenemos que dejar una cosa en claro. El Poder Judicial es el encargado de hacer justicia en México. Es como el árbitro que asegura que se cumplan las reglas de la Constitución y que todos tengamos un juicio justo. Pero, ¿quiénes lo conforman? Y aquí les va una lista rápida. Lo conforman la Suprema Corte de Justicia, que es el tribunal más importante, el jefe de jefes, el que cuida de la Constitución, que se respete. Los tribunales colegiados de circuito, que son los que revisan apelaciones, como cuando alguien no está de acuerdo con una sentencia. Los juzgados de distrito, donde empiezan los casos federales. Consejo de la Judicatura Federal, que son los que organizan y supervisan a los jueces, pero no a la Suprema Corte. El Tribunal Electoral, que se dedica a resolver pleitos de elecciones. Y en los estados, pues bueno, cada estado tiene su poder judicial local, con un Tribunal Superior de Justicia. Los jueces y magistrados de estos tribunales tienen un trabajo clave: resolver conflictos, proteger nuestros derechos con cosas como el amparo y asegurarse de que los juicios sean justos, legales y sin favoritismos. Suena sencillo, pero no lo es. Vayamos al siguiente punto. Los jueces no investigan delitos. Aquí es donde empieza la confusión, porque mucha gente piensa que los jueces salen a buscar criminales, pero no, ese no es su trabajo. Los que investigan los delitos son los fiscales, también llamados agentes del Ministerio Público, junto con otros policías y peritos, que son como los expertos forenses de las series de televisión. ¿Qué hacen los fiscales? Bueno, investigan qué es lo que pasó. Juntan pruebas, evidencias, que sean sólidas y legales. Llevan esas pruebas ante un juez para que decida si alguien es culpable. En México hay una regla de oro. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Si los fiscales no traen pruebas claras o no siguen las reglas, el juez no puede dictar o decidir que alguien vaya a prisión. Si no hay pruebas, la persona sigue libre porque aún no es un delincuente. Eso no es ninguna corrupción, es la ley protegiendo a los ciudadanos. Y ojo, los fiscales no trabajan para el Poder Judicial. Ellos forman parte del Poder Ejecutivo, que depende del presidente, en el caso federal, o de los gobernadores en los estados. Así es que, aunque fiscales y jueces trabajen juntos, son equipos diferentes. ¿Qué pasa cuando un caso llega a un juez? Imagina que los fiscales creen que alguien cometió un delito. Arman una carpeta de investigación, que es literalmente una carpeta, o pueden ser varias, llenas de pruebas, denuncias y todo lo que han encontrado. Esa carpeta se la dan al juez y el juez la revisa como si fuera un examen, pero hay reglas estrictas. Las pruebas tienen que ser legales. Nada de cosas obtenidas con trampa, y todo el proceso pues debe de respetar el debido proceso, que es como el manual para que un juicio sea justo para los ciudadanos. Si los fiscales meten la pata, por ejemplo, si no respetan los derechos humanos de la persona o las pruebas no son válidas, el juez puede decir, pues bueno, pues este caso no está bien armado, no podemos seguir adelante, y en esos casos el proceso se cae. A veces incluso se declara nulo. No es que el juez quiera liberar a un criminal, es que no tiene las herramientas para condenar a alguien sin violar la ley. Un ejemplo para que quede clarísimo. Y vamos con un ejemplo de la vida real. Imagina que detienen a Fernando, acusado de robar un banco. Los fiscales lo llevan ante un juez, pero resulta que no le dieron un abogado para defenderse, algo que la ley exige que se tiene que hacer. Como se saltaron esa regla, el juez dice, este proceso no vale, hay que empezarlo de nuevo. Mientras eso pasa, Fernando queda libre porque aún no lo han declarado culpable. Y aquí viene el problema. La gente ve las noticias y dice, miren, el juez liberó a un ladrón. Pero espérense, todavía no es un ladrón, porque no ha habido un juicio. El error no fue del juez, fue de los fiscales que no hicieron bien su trabajo. ¿Se va entendiendo por dónde voy? En México nos encanta señalar a los jueces cuando alguien queda libre, pero muchas veces el problema está precisamente en las fiscalías. Si los fiscales no juntan pruebas suficientes o cometen errores, el juez no tiene de otra más que seguir la ley y proteger los derechos de la persona, aunque parezca que liberó a una persona mala. Es como culpar al árbitro porque el equipo no metió gol. Y sí, a veces la opinión pública se calienta. Vemos un caso en las noticias y pensamos, ese tipo es culpable, que lo encierren ya en este momento. Pero la justicia no funciona con corazonadas, funciona con pruebas. Si no hay pruebas, no hay condena y punto. Espero que esta explicación les haya aclarado cómo funciona el Poder Judicial en México. Los jueces no son los villanos de la película, solamente hacen su trabajo, garantizar que los juicios sean justos. Los fiscales, por otro lado, son los que investigan y traen las pruebas. Si queremos menos liberaciones de presuntos criminales, necesitamos que las fiscalías hagan mejor su trabajo. Todo esto que hemos platicado el día de hoy es cómo funciona el sistema, y he utilizado algunos ejemplos para que se hiciera más fácil entenderlo, pero vayamos a los datos actuales de México.
Según reportes recientes como el de México Evalúa en el año 2023, solo 7 de cada 100 casos que llegaron a las fiscalías tuvieron una resolución. Eso significa que el 94% de los delitos quedaron impunes. Y no es algo nuevo, desde 2018 la impunidad ha estado por encima del 90%. Esto incluye delitos graves como homicidios, feminicidios, desapariciones y secuestros, que en algunos estados, como la Ciudad de México, tienen una impunidad del 100%. Sí, me escuchaste bien, 100%. Pero la impunidad es problema de todo un sistema y no solamente de un grupo de sus ciudadanos. Los fiscales, muchas veces, no tienen suficientes recursos, personal o capacitación. En el año 2022, México tenía solamente 11 fiscales por cada 100,000 habitantes, muy por debajo de lo que se necesita. Además, muchas carpetas de investigación están muy mal armadas, con pruebas débiles o errores que hacen que los casos se caigan. Por ejemplo, el 28% de las detenciones en 2019 fueron declaradas ilegales por jueces porque no se siguieron las reglas. La cifra negra es el porcentaje de delitos que ni siquiera se denuncian. En 2022, según el INEGI, el 93% de los delitos no se denunciaron porque la gente piensa que es una pérdida de tiempo o simplemente porque no confía en las autoridades. Si no hay denuncia, no hay investigación y sin investigación no hay justicia. Las fiscalías, policías, peritos y jueces no siempre trabajan en equipo. A veces, cada quien jala por su lado y eso hace que los casos se atasquen. México Evalúa ha dicho que falta una coordinación interinstitucional duradera para que el sistema funcione. En otros casos, el crimen organizado se infiltra en las instituciones corrompiendo policías, fiscales o incluso autoridades locales. Un ejemplo reciente es el caso del Rancho Izaguirre en Jalisco, donde se descubrió un centro de entrenamiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto muestra cómo los cárteles controlan territorios enteros, debilitando al Estado. La gente está tan harta de la impunidad que muchos prefieren no denunciar o incluso tomar la justicia por su mano. En una encuesta de Impunidad Cero de 2023, el 47% de los mexicanos dijo que la impunidad ha aumentado y solo el 14% cree que ha disminuido. Esto crea un círculo vicioso. Menos denuncias, menos investigaciones, más impunidad. En México, no todos los delitos tienen el mismo nivel de impunidad, pero los más graves son los que más preocupan. Según México Evalúa, en el año 2022 los delitos con mayor impunidad fueron violencia familiar, 99% de impunidad. Desapariciones, 97%. Extorsión, 97%. Abuso sexual, 96%. En homicidios, la impunidad nacional es del 96%, pero en estados como Jalisco, Zacatecas, Ciudad de México, llegó al 100%. En feminicidios, la media nacional es del 89%, pero en lugares como la Ciudad de México y Quintana Roo, también alcanzó el 100%. Esto significa que miles de víctimas y sus familias se quedan sin justicia. Vamos a ponernos en los zapatos de una víctima. Imaginen ustedes que a María le roban su casa. Va a la fiscalía a denunciar, pero le dicen que espere meses porque no hay suficientes investigadores. Cuando por fin abren su caso, las pruebas no son tan claras porque la policía no aseguró bien la escena. El juez ve que el caso está mal armado y lo desecha. El ladrón queda libre. María pierde su confianza en el sistema y nunca vuelve a denunciar. Eso pasa todos los días en México y no solamente con los robos, sino con los delitos que son mucho más graves. Human Rights Watch dice que México tiene una crisis de derechos humanos. La ONU también lo acaba de decir, por la violencia del crimen organizado y la impunidad casi total de las autoridades. En 2023 la tasa de homicidios fue de 25 por cada 100,000 habitantes, una de las más altas del mundo. Y actualmente más de 125,000 personas están reportadas como desaparecidas en el país. Sin justicia, la violencia no para.